Entonces, vamos a empezar con el primer tema, con síndrome del niño hipotónico. Ya, para hablar de este tema, no sé, con alguno de ustedes he podido, no sé si con alguno de ustedes en la práctica hemos visto un niño con hipotonía. ¿Alguno de ustedes ha visto un niño hipotónico? ¿Nadie? ¿Alguno de ustedes ha visto un niñito con síndrome de Down? Tampoco. ¿Alguno de ustedes ha visto algo en su vida? Pensé, no puedo abrir el archivo porque no sé. A ver. Ya. Para poder compartir. Ya. A ver, para poder compartir pantalla. Ya. ¿Todos pueden ver la diapositiva? Sí. Sí, doctor. Ya, listo. Bien, entonces empezamos con síndrome del niño hipotónico. Vamos a revisar un poquito de la fisiología del reflejo motor, ¿no? Parte una motoneurona a partir del asta anterior. Esa es la segunda motoneurona. La primera es la que va desde la corteza hasta esta asta anterior de la médula. De esta asta anterior sale la inervación hacia el músculo y a nivel de la placa mioneural, pues va a estimular, ¿no? la membrana por transporte en los canales de calcio, pues se va a dar la contracción muscular y esto va a mandar una señal sensitiva por la motoneurona gamma que me va a recoger esa sensibilidad, ¿no? Entonces, es más o menos el arco reflejo por el cual el tono muscular se mantiene indemne, ¿no? Entonces, cualquier alteración en todo ese camino, desde la primera motoneurona, que va de la corteza hacia la médula, a nivel de la médula, a nivel del asta anterior, a nivel del nervio que sale, el nervio periférico, o a nivel de la placa mioneural, o a nivel del músculo mismo, cualquier alteración en estos componentes me va a dar una disminución en el tono muscular. Entonces, ¿qué es la hipotonía? ¿Cómo se define? El síndrome del niño hipotónico no es un diagnóstico por sí mismo, es un conjunto de signos y síntomas que se definen como la disminución, ¿no?, a la resistencia del movimiento pasivo. Y al no ser una enfermedad, esto es parte de múltiples enfermedades, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, repito, la definición de hipotonía es la disminución de la resistencia al movimiento pasivo. Aprendan los conceptos porque es pregunta de examen. En los neonatos, ¿sí?,
¿Cómo es que se presenta clínicamente? En los neonatos, ¿no? Y en la infancia temprana, la postura del niño, como pueden ver en la figura, es muy llamativa en el niño hipotónico. En lugar de tener los muslos flexionados y las extremidades superiores encogidas cerca del tronco, las tienen todas caídas, ¿sí? Relajadas. Entonces, es más, a veces hasta el abdomen se ve como un abdomen batraciano que cae hacia los bordes, por la hipotonía muscular global que pueda presentar este bebé, ¿no? En este ejemplo es un niñito de 3 meses y se ve en la postura, solo en la postura yo ya puedo apreciar la hipotonía. En la infancia ya no es tan llamativo la postura porque van adquiriendo ciertas destrezas motoras, pero sí va a haber un retraso en la adquisición de esas destrezas motoras. Entonces, mientras que en neonatos, en la infancia temprana, los lactantes pequeños, ¿sí? Menores de 6 meses, la postura es muy llamativa. En los niñitos más grandes ya no es tan llamativa, pero sí llama la atención el retraso en los hitos del desarrollo motor específicamente, ¿no? Sobre todo motor grueso. Y hay que distinguir otro concepto, que es la debilidad muscular, que no tiene nada que ver, ¿sí? Con el tono muscular, con la hipotonía, ¿no? Debilidad muscular es la evaluación de la fuerza muscular, valga la redundancia, ¿sí? Y la hipotonía es la evaluación del tono muscular. Tono y fuerza muscular son dos cosas distintas, ¿sí? Pero pueden ir juntas. Entonces, ¿qué es la debilidad muscular? Es la disminución de la máxima fuerza, ¿sí? Que puede realizar un individuo. La máxima fuerza, por ejemplo, por un lactante es poder elevar las extremidades, ¿no? Y vencer la gravedad, ¿no? Levantar los miembros superiores y ponerlos a la altura de la línea media, ¿no? Elevar los miembros inferiores, ¿no? Patalear, tú le juegas las piernitas y sientes cómo te empuja, ¿no? Entonces, eso es en un lactante, ¿no? En un niño que ya se puede sentar, pues tú evalúas la fuerza muscular sujetando una de las extremidades y pidiendo que te empujen, ¿no? Que patee, y puedes ver si hay o no una disminución de esta fuerza muscular voluntaria, mientras que el tono o la hipotonía muscular es la resistencia que existe al movimiento pasivo. La fuerza muscular es la disminución de la máxima fuerza capaz de realizar el individuo, o sea, de la máxima fuerza activa que puede hacer el individuo. Entonces, estos dos conceptos ténganlos bien claros. Repito, es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Y por qué me sirve al estudiar niño hipotónico? Dirá, pero doctor, estamos estudiando niño hipotónico, ¿por qué me habla usted de fuerza muscular? No, es importante, porque según la fuerza muscular, yo voy a diferenciar dos grupos de pacientes, ¿sí? Aquellos que presenten hipotonía periférica y los que presentan hipotonía central. Los niños con hipotonía periférica son aquellos niños que tienen hipotonía paralítica, con disminución de la fuerza muscular. Bueno, la bibliografía dice paralítica, pero muchas veces esos niños no llegan a la parálisis, ¿no? La parálisis es la ausencia de fuerza. Simplemente hay una disminución en la fuerza muscular, ¿no? Entonces, aquellos niños que cursan con disminución en la fuerza muscular tienen una hipotonía periférica. Pero aquellos niños que tienen una fuerza muscular normal es una hipotonía central. ¿Ya? Entonces, diferenciamos. Hipotonía con disminución de fuerza muscular, periférico. Hipotonía sin disminución de fuerza muscular, o sea, no paralítica, hipotonía central. Y bien, ¿qué causas tenemos? ¿No? ¿Cuál es la etiología de este síndrome de niño hipotónico? Entonces, en la etiología depende a qué edad se da la noxa, ¿no? Si se da en el periodo prenatal, pues podemos tener el síndrome TORCH, ¿no? Rubiola, citomegalovirus, herpes, etcétera, ¿no? Epstein-Barr, toxoplasma, todos ellos me pueden dar un niño hipotónico, ¿no? Y generalmente este va a ser una hipotonía central, ¿no? Porque va a haber afectación de la masa gris del cerebro. Entonces,
suelen ser hipotonías centrales, estas infecciones prenatales. Exposición a teratógenos también, patologías maternas previas, diabetes, epilepsia, lupus, ¿no? O miastenia gravis. Los niños pueden nacer también con una miastenia congénita, ¿no? Y eso sería una hipotonía periférica, la miastenia. Miotonía, síndrome de miotonías familiares, ¿no? Lo tiene la mamá, el abuelito, o toda la familia tiene la miotonía, que ahorita la vamos a mencionar con un poquito más de detalle adelante. Antecedente de abortos a repetición, pues me habla de que hay algún trastorno genético que ha causado que los bebés anteriores hayan sido abortados, ¿no? Entonces, edad avanzada materna, ¿no? Aneuploidías, el síndrome de Down está asociado a edad avanzada materna, y los niñitos con síndrome de Down, que les preguntaba al inicio si alguno de ustedes había visto, son niños hipotónicos, ¿ya? Diabetes gestacional también, ¿no? En el momento del parto, ¿no? Una presentación anómala al momento del parto, partos múltiples, ¿no? Trauma durante el parto, ¿no? También nos puede dar síndromes de niños hipotónicos. Infección materna al momento del parto, pues muchos de estos niños a veces tienen una sepsis neonatal temprana y cursan con meningitis, y secundario a la meningitis, pues quedan con alteración en el tono muscular, ¿no? La anestesia materna, ¿no? En la etapa neonatal es muy importante, y es una de las causas más frecuentes de hipotonía central, no genética, causa frecuente de hipotonía central no genética, ¿sí? Porque en las genéticas tenemos pues al síndrome de Turner, tienes al Prader-Willi, tienes al niñito con síndrome de Down, ¿no? A Noonan, etcétera. Tienes, ¿no? Todos esos trastornos genéticos, alteraciones cromosómicas. Pero alteraciones no genéticas de hipotonía central, la causa más frecuente es la hipoxia al nacer, hipoxia neonatal, ¿no? Entonces, también tenemos alteraciones metabólicas, acidosis, hiperamonemia, trastornos del metabolismo intermedio, trastorno de la glucogénesis, trastorno del metabolismo de los lípidos, ¿no? Trastornos del metabolismo de la urea, las galactosemias, todo ello también me puede dar síndrome hipotónico, ¿no? Hay que evaluar siempre en todo neonato si hay alteraciones en la succión o en la deglución, porque muchos de estos niños, ¿no? Pueden tener, por la debilidad muscular que tienen, pues van a tener un trastorno en la succión, un trastorno en la deglución, y eso me habla más de una hipotonía periférica, porque hay debilidad, ¿no? Entonces, tienen una succión débil, una deglución débil, y además son hipotónicos, pues encaja más para un cuadro periférico, ¿no? Necesidad de apoyo ventilatorio debido a esa debilidad muscular, por ejemplo, en miastenia gravis o en una... se me dio el nombre. En una aplasia medular, por ejemplo, o sea, no es aplasia medular, espérense un ratito. En una atrofia espinal, pues estos niños van a necesitar apoyo ventilatorio, ¿no? Por la debilidad de los músculos respiratorios, de los músculos intercostales, debilidad en el diafragma, no van a ventilar adecuadamente y necesitan un apoyo ventilatorio, ¿ya? Antecedentes familiares, importante buscar consanguinidad. Muchos de estos síndromes suelen ser genéticos y se van heredando, y más aún si es que hay cierto grado de consanguinidad, ¿no? Ver si es que son primos, primos hermanos, primos de segundo, tercer, cuarto grado, ¿no? Un parentesco hasta cuarto grado para buscar consanguinidad, ¿no? No solo es importante la edad materna avanzada, también la edad paterna avanzada, ¿no? Entonces, en estos casos, pues existen las mutaciones de novo, ¿no? No es que el papá tenga el gen, sino que debido también a la edad avanzada del papá, es más probable que los gametos, ¿sí? Transporten genes con alteraciones de novo. O sea, en el momento de la meiosis se dio una alteración genética, una translocación, ¿no? O ausencia de un cromosoma, ¿no? O una delesión, etcétera, durante la meiosis de los gametos. Y pues van a heredar sin que el papá tenga, ¿no? La enfermedad, ¿no? En sus genes él no lo tiene, pero sus gametos presentaron la mutación de novo.
En el examen físico, ¿qué debo de evaluar cuando me enfrento a un niño con síndrome hipotónico? Vamos a evaluar las fases. Pueden ver acá dos niñitos, ¿no? El de la parte superior izquierda es un niño con una facies inexpresiva, se llama, ¿sí? Una facies inexpresiva, que eso es muy típico de las parálisis, de las hipotonías periféricas, ¿no? Esa facies inexpresiva es más típico de las hipotonías periféricas. No tiene motilidad en los músculos. Si ven las comisuras nasogenianas, ¿no? Y la comisura labial, están todas caídas, no se forman bien, no se delimitan bien, no tienen arrugas, no tienen las líneas de expresión en el rostro, ¿no? Son niños que cuando lloran, pues no hay expresión en su rostro, por esa hipotonía más la debilidad muscular en los músculos faciales, ¿no? Existe un síndrome que se llama síndrome de Mobius, ¿no? El síndrome de Mobius es un síndrome hipotónico localizado que es por agenesia del sexto par, ¿no? Entonces, sexto par y séptimo par. Entonces, este niñito no tiene los núcleos a nivel del tronco encefálico, no tiene los núcleos ni del sexto ni del séptimo par, y por tanto tiene una hipotonía en cara y también una facies inexpresiva, ¿no? Pero en el síndrome de Mobius no tengo motilidad de los ojos. En los niños con una hipotonía o una miotonía familiar, que es lo más frecuente, una miotonía familiar que tengan esta facies inexpresiva, sí hay motilidad lateral de los ojos. Entonces, esa es una diferencia entre síndrome de Mobius y una miotonía familiar. En la parte inferior tenemos un niñito con síndrome de Down. Entonces, evaluar las fases también me ayuda para definir la causa de niño hipotónico. En este caso, pues es un niñito con una facies con síndrome de Down, y obviamente este niñito va a ser un niño hipotónico, ¿no? Hay que ver si es que no existen algunas otras alteraciones en otros órganos, ¿no? Corazón, pulmón, etcétera. Si es que no hay visceromegalias, ¿no? La hepatomegalia suele asociarse a trastornos del metabolismo intermedio, ¿no? Por ejemplo, una glucogenosis tipo 1 suele cursar con hepatomegalia, ¿no? ¿Qué más debo de evaluar? Debo de evaluar reflejos osteotendinosos, ¿no? Los reflejos osteotendinosos, porque mientras que la alteración es central, o sea, toda la primera neurona, desde la corteza hasta la primera neurona, hasta todo el axón de la primera neurona, sí voy a tener reflejos osteotendinosos, porque recordemos la primera figurita, el reflejo osteotendinoso depende, ¿no? Sale del asta anterior, llega al músculo y del músculo regresa hacia el asta anterior y ahí se da el círculo, ¿no? Entonces, la primera motoneurona, si hay alteración en la primera motoneurona, el reflejo osteotendinoso se mantiene. Si hay alteración a partir de la segunda motoneurona, el reflejo osteotendinoso no se mantiene, por lo tanto vamos a decir que en ausencia de reflejos osteotendinosos, yo voy a estar frente a una hipotonía de origen central. La masa muscular, el trofismo, ¿no? Abajo tenemos un niñito con parálisis cerebral infantil, que también son niños al principio hipotónicos, ¿sí? Es una hipotonía central, generalmente por hipoxia, ¿no? Al nacer, como les había dicho. Y que compensatoriamente, eso lo vamos a ver más adelante, desarrollan, ¿no? Las hipotonías centrales en forma compensatoria suelen desarrollar con el tiempo hipertonía. Entonces me sirve también ver el trofismo porque los músculos que no tienen tono muscular, que no tienen el reflejo ahí presente, pues se empiezan a atrofiar, ¿ya? Evaluar sensibilidad para ver que si está asociado a algún daño de médula o no, ¿no? O las fasciculaciones linguales, ¿no? Fasciculaciones, no solamente en la lengua, también puede haber en la piel. Por ejemplo, ¿en qué patología yo puedo ver típicamente esas fasciculaciones? En una miastenia. ¿En qué también puedo ver? En una atrofia espinal, ¿no? Cuando hay alteraciones en la, no solamente en el asta anterior, ¿no? Desde el asta anterior hasta antes de la placa mioneural. Entonces, toda alteración antes de la placa mioneural hasta el asta anterior me puede dar fasciculaciones como, por ejemplo, la atrofia
espinal. En caso de niños suele ser la atrofia espinal tipo 1. Tenemos hasta 4 tipos de atrofia espinales. En niños, atrofia espinal tipo 1 en niños pequeños, menores de 1 año. Entonces, y en ellos sí puedo ver fasciculaciones. ¿Qué voy a ver en el examen físico? Hay 3 maniobras conocidas para evaluar el tono muscular en un niño pequeño. Además de la postura que ya habíamos hablado al principio, también voy a hacer estas maniobras, ¿no? La tracción de las extremidades, donde yo voy a ver que la cabeza cae como saco, y voy a sentir en las extremidades que no hay resistencia, ¿no? No me hace resistencia. Si ustedes tienen hermanitos pequeños, hagan la prueba y que estén normales, obviamente, hagan la prueba de tomarlo de las muñecas, siempre agarran las manitos y con los otros dedos restantes abrazan las muñecas para no dislocarlas al momento de levantarlos y los levantan suavemente. Van a ver cómo hacen resistencia. Esos niñitos jalan, ¿no? Es como si estuvieran haciendo barras, sienten resistencia. Cuando el niño es hipotónico, no se siente esa resistencia y se ve cómo cae todo el tronco. Otra maniobra es la suspensión ventral, que es la imagen de la izquierda. Lo tomo del abdomen al bebé, lo levanto y me da la imagen de la U invertida. Y la tercera maniobra es la suspensión vertical, que es la imagen de la derecha, que lo sujeto al bebé de las axilas y voy a ver que se chorrea. Es como que se me escurre entre mis manos el bebé, ¿no? Los hombros se elevan mucho, ¿no? Yo tengo que hacer un poquito más de fuerza para que no se me escurra. Entonces, esa es la tercera maniobra para evaluar hipotonía. Entonces, recordemos estas maniobras, también pregunta de examen, tracción de extremidades, suspensión ventral y suspensión vertical, ¿ya? Obviamente tienen que, esto lo aprenden tocando, esto lo aprenden evaluando pacientes, examinando pacientes, ¿no? Entonces, pues por eso les digo, si tienen niños o pequeños en casa, hermanitos, sobrinos, no sé, de repente sus hijitos, algunos de ustedes, practíquenlo para que puedan sentir y poder detectar lo anormal, ¿no? Cuando lleguen nuevamente a hacer las clases presenciales, pues no pierdan la ocasión de poder evaluar a los pacientes. Esto del tono es práctica para evaluar. Otra forma de evaluar es con alguna de las maniobras del famoso test de Bayard que se usa para evaluar edad gestacional, como por ejemplo el ángulo popliteo, ¿no? Flexiono muslo sobre cadera, rodilla flexionada, ¿no? O sea, pierna sobre muslo, unos 5 segundos y luego lo tracciono, ¿no? Y voy a sentir la resistencia del niño a la extensión. Yo trato de extender la rodilla, ¿sí? Y voy a sentir la resistencia. Entonces, ese es un tono normal. Un niñito hipotónico, como por ejemplo un niñito con síndrome de Down o cualquier otra hipotonía, yo no voy a tener ninguna resistencia. Yo voy a poder extender esa piernita hasta arriba, incluso me llega hasta la cabeza del bebé, ¿no? Entonces, esa es una forma también de evaluar el tono muscular, ¿ya? La extensión de la rodilla, ¿no? Que sería el ángulo popliteo en el test de Bayard. Lo que les decía, las hipotonías centrales suelen desarrollar hipertonía apendicular, ¿ya? Las hipotonías centrales suelen desarrollar hipertonía apendicular con el transcurrir del tiempo. ¿Y cómo yo detecto esta hipertonía en el niño, no? O sea, es un niño que yo lo levanto y la cabeza cae como trapo, pero sus extremidades ya están en abducción, antebrazos en abducción, cuando yo lo cojo de las axilas. Y acá no es tan evidente, pero se da un signo de las tijeras, ¿no? Los piecitos juntos o incluso a veces cruzados. Puedo ver los pies que están cruzados, ¿no? Y con la punta de los dedos hacia abajo. Entonces, este es un niñito que inicialmente tenía hipotonía, ¿no? Nació como niño hipotónico de origen central por un síndrome TORCH y que después me ha desarrollado una hipertonía compensatoria de extremidades. Entonces, los niños hipotónicos de origen central pueden desarrollar
hipertonía pendicular, apendicular quiere decir de extremidades, ¿no? Con el transcurrir del tiempo. No solo voy a evaluar al bebé, voy a ver a los papás, ¿ya? Cuando te entran a la consulta, tú estás viendo al bebé cómo se comporta, cómo se mueve, ¿no? La relación con el papá, si es que está tranquilo en brazos, no está tranquilo en brazos, y también estás viendo a los papás, a la mamá, al papá. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen síndromes hereditarios. Pongo un ejemplo que no tiene que ver con hipotonía. El síndrome de Soto. El niño tiene retraso psicomotor y macrocefalia. Pero muchas veces nos confundimos, ¿no? Porque vemos al papá que también es cabezón, ¿no? Entonces, el papá cabezoncito y el niño cabezoncito dice, ah, no, es genético. No, hay que hacer una buena evaluación, ¿no? O algunas distrofias óseas, ¿no? Las distrofias óseas que son, la más característica es la acondroplasia, pero existen más de 100. Entonces, hay algunas características de distrofia como la forma de la carita, el tamaño en los papás, los brazos cortitos, que yo veo al papá o a la mamá y veo al niño, ah, ya, ahí está la genética en ambos. Lo mismo sucede con algunos niños hipotónicos, sobre todo con aquellas distrofias miotónicas familiares, ¿no? Yo voy a ver al papá que tiene una facies inexpresiva, una debilidad muscular, ¿no? Las mejillas caídas, los surcos nasogenianos, surcos en la cara muy poco definidos, ¿no? Con algo de atrofia muscular, y el bebé viene con hipotonía. Lo más probable es que este bebé tenga una distrofia miotónica familiar, porque ya lo estoy viendo al papá, que probablemente él tenga el gen, solamente un gen, ¿no? Entonces, no hay una expresión muy florida de la enfermedad, pero el niño hereda los dos genes y tiene una expresión más florida. Entonces, pero viendo al papá, viendo a la mamá, ¿no? Yo puedo también distinguir estas distrofias miotónicas familiares. Otro ejemplo en relación a estas miotonías. Hay algunas miotonías familiares en las que yo a la mamá, ¿no? Que están más ligados al cromosoma X, ¿no? Entonces a la mamá yo le hago abrir y cerrar la mano hasta agotarlo, hasta causarle debilidad. Y van a ver que de repente empieza a hacerlo en cámara lenta. Lo hace en cámara lenta. Abre y cierra en cámara lenta. Ya no lo hace con la misma rapidez que al inicio, ¿no? La tengo así con más de 1 minuto y no lo hace con la misma rapidez. Ah, esa mamá tiene el gen de una miotonía familiar. Recuerden que las miotonías son hipotonías de origen periférico por alteración en el músculo, por lo tanto van a cursar con debilidad. Si yo hago que se agote ese músculo, pues voy a poder evidenciar esa debilidad. Entonces, esa mamá tiene la miotonía y obviamente esa es la causa del niño, ¿no? Esa es la enfermedad del niño, otra miotonía, ¿no? Los hallazgos de pie cabo y atrofia distal de las extremidades inferiores suelen asociarse a polineuropatía, ¿no? A alteración del nervio periférico, ¿no? Cuando hay alteración del nervio periférico, yo puedo tener alteraciones óseas también, ¿no? Atrofias distales en las extremidades, deformidades en las extremidades, cuando hay una alteración en el nervio periférico. Y bien, este es un cuadrito que nos va a ayudar a diferenciar semiológicamente, ¿ya? Nos va a ayudar a diferenciar semiológicamente, según los síntomas, de cuál es el origen de este niño hipotónico, cuál es la etiología de este niño hipotónico. Por ejemplo, en la primera fila tengo todo lo que es sistema nervioso central, por lo tanto son las hipotonías centrales. Las 4 siguientes filas son hipotonías periféricas, que puede ser en el asta anterior, en el nervio periférico, en la placa neuromuscular y en el músculo, lo que les mencionaba al principio, ¿no? Mientras que cuando es una hipotonía central, ¿no? Alteración del sistema nervioso central, los reflejos yo los puedo tener normales o aumentados e incluso puedo tener clonus, ¿sí? Cuando hay una alteración periférica, yo los voy a tener abolidos o disminuidos, ¿no? Y cuando es alteración en la placa neuromuscular son agotables, ¿no? Después de un trabajo físico se van a agotar estos reflejos, ¿no? Reflejos patológicos que me hablan de denervación de primera neurona, ¿no? El famoso Babinski, el Hoffman, ¿no?
el palmo-mentoniano, esos reflejos los voy a tener presentes cuando es alteración de primera neurona, cuando es alteración central. Pero cuando es una alteración periférica, yo no voy a tener ni Babinski, ni Hoffman, ni el reflejo palmo-mentoniano, ¿no? Entonces, en la alteración periférica no lo va a tener. Este cuadrito, tómenle captura de pantalla, ¿ya? Para que lo tengan a la mano para repasar. Es un resumen bastante bueno para poder hacer la diferenciación entre, en la localización del origen de la hipotonía, ¿no? Cuando hay debilidad, generalmente cuando es sistema nervioso central, la debilidad es proximal, pero cuando ya es incluido cuando es hasta anterior. Pero cuando ya es nervio periférico, este suele ser, suele haber debilidad distal, ¿no? Atrofias musculares, cuando hay compromiso de tanto de hasta anterior como de nervio periférico, ¿no? Y en el caso de hipotonía central no hay tanta atrofia muscular, sí la puede haber, pero no tan marcada como en las otras dos que hemos mencionado. Alteraciones en la sensibilidad, pero cuando hay alteración en el nervio periférico. Recuerden que el nervio periférico te lleva no solamente fibras motoras, también te lleva fibras sensitivas de regreso, ¿no? Por el mismo nervio periférico que sale de la columna, viajan a fibras motoras y fibras sensitivas. Entonces, cuando hay una alteración en la sensibilidad, tú dices, ah, no, esta alteración está en el nervio periférico, ¿ya? Y para eso sí me podría ayudar una electromiografía, por ejemplo. Pero si yo tengo un niñito con alteración del sistema nervioso central, no tengo por qué hacerle una electromiografía. En primer lugar, que la electromiografía duele, ¿sí? Y cuesta. Entonces, tiene una indicación cuando tú sospechas alteración en el nervio periférico. Cuando es una alteración en el músculo, placa mioneural, no como una miastenia gravis, que es alteración en la placa mioneural, o una miotonía familiar, ¿no? Que es una alteración en el músculo, no tienes por qué pedir una electromiografía, ¿ya? Entonces, cuando hay alteración en la sensibilidad, más hipotonía, más debilidad distal, ¿no? Con reflejos abolidos o disminuidos, tú piensas en alteración del nervio periférico. Un ejemplo de ello es el síndrome de túnel carpiano. Es una alteración del nervio periférico, ¿ya? Que va a tener tanto alteración motora como sensitiva. Obviamente, al final terminan con la manito hipotónica, eso es una enfermedad de adultos, no de niños, pero es un ejemplo que les puedo poner, ¿ya? Bien, sigamos. Seguimos con este enfoque semiológico con el cuadrito. Deformidades en los músculos cuando es más una alteración a nivel, ¿no? Deformidades musculoesqueléticas, perdón, cuando es más una alteración periférica. Compromiso visual o auditivo, ¿no? Puede o no existir, ¿no? En el caso de alteración del sistema nervioso central, igual que el del nervio periférico. Pero cuando es hasta anterior o cuando es la placa neuromuscular o el músculo, definitivamente no hay una alteración visual ni auditiva. Alteración en el intelecto. Y esto es muy importante para diferenciar las hipotonías de origen central, en las que hay un intelecto disminuido, bajo, porque es alteración del cerebro, a todas las demás hipotonías, ¿no? A toda la hipotonía de origen periférico, sea cual sea el origen. No hay una alteración cognitiva. Estos niños aprenden muy bien. Estos niños se dan cuenta de su entorno, se dan cuenta hasta de su enfermedad, ¿no? Pueden aprender a sumar y restar tan igual que cualquier otro niño. Su alteración es motora, no intelectual, ¿ya? Convulsiones, obviamente, cuando hay alteración del sistema nervioso central, y los dismorfismos suelen asociarse también a patología central. En cuanto al laboratorio, esto es importante saberlo, ¿no? Si tú encuentras una CPK elevada, generalmente más de 1000, quiere decir que esta alteración es en el músculo. Y si tú ya encontraste una CPK total elevada, definitivamente esta no es central, ¿ya? CPK elevada, descartas que el origen sea central, quiere decir que esto es puede ser una miopatía inflamatoria, puede ser una enfermedad de Duchenne, ¿no? Una distrofia de Duchenne. Entonces, es una distrofia miopática, ¿no? Que es de origen periférico. Entonces, CPK elevada, generalmente por encima de 1000, es por alteración en el músculo. Neuroconducciones, la electromiografía
Obviamente en la central va a estar normal y no tengo por qué pedirla, pero cuando yo sospecho que haya compromiso del nervio periférico, ahí sí voy a tener disminución de la velocidad y de la amplitud, ¿no? Igual, ¿no? El estudio del músculo con aguja, eso también es electromiografía, ¿no? Tanto en alteración del asta anterior como del nervio periférico voy a tener lo contrario de lo que tenía en la neuroconducción, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es ver el músculo cómo está, ¿sí? Si hay signos de nervación o de reinervación, en que los potenciales voy a tener una amplitud y una duración mayor, debido a que el nervio está alterado, el músculo va a tener signos de nervación, ¿no? Con amplitud y duración mayor. Lo contrario de lo que se ve en la neuroconducción. La neuroconducción me evalúa el nervio propiamente dicho. Potenciales evocados, bueno, cuando es de origen central suelen alterarse. Este es otro cuadrito resumen de lo mismo que hemos hablado hace un rato en forma detallada, solo que acá, en lugar de diferenciar en hipotonía periférica, según la ubicación de la alteración hasta anterior nervio o placa mioneural o músculo, te lo ponen de esta forma. También tómenle captura de pantalla para que lo tengan a la mano. Entonces, es lo mismo que les había mencionado, pero un poquito más resumido. Entonces, no lo vamos a detallar. ¿No? Lo que le decía, ¿no? Debilidad facial está asociada a dismorfismo facial y orienta más a una miopatía, ¿no? A una miopatía centronuclear, una distrofia miotónica tipo 1, una miopatía nemalínica, etcétera, 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 ¿no? Las miopatías centronucleares son esas que les digo que abren y cierran la mano la mamá y empieza a hacerlo luego en cámara lenta, ¿no? Ptosis palpebral asociado a síndromes miasténicos, ¿no? Miastenias congénitas, a enfermedad mitocondrial. ¿Ya? La presencia de fasciculaciones que le habíamos dicho es por una denervación y eso me habla de alteración de la motoneurona, ¿no? De toda, del nervio periférico, una alteración en el nervio periférico, ahí está la X, donde está la alteración. Y esto podría verse, por ejemplo, ¿no? En una atrofia muscular espinal. En una atrofia muscular espinal, en niños menores de 1 año, es la de tipo 1. Suele verse fasciculaciones, ¿no? Presencia de contracturas también puedo ver en los niños con hipotonía. Los pacientes con enfermedades neuromusculares pueden presentar insuficiencia respiratoria también, ¿no? Pueden terminar con ventilación mecánica no invasiva o una ventilación mecánica invasiva por la debilidad de los músculos intercostales. Aunque el diafragma esté indemne, por la debilidad de músculos intercostales van a necesitar soporte ventilatorio. Entonces, alguna vez, ¿no? En la clínica San Juan de Dios, por ejemplo, tuvimos un niñito de 4 meses. Cuando ingresó tenía 4 meses. Cuando lo hemos referido ya tenía 6 meses. Pero desde los 4 meses ingresó por un tema supuestamente respiratorio, ¿no? Se notaba mucha dificultad respiratoria, pero no había más signos. No había bronquiolitis, no había sibilantes, la placa no mostraba neumonía, ¿no? Entonces, y empezó a presentar luego fasciculaciones en la lengüita. Se asumió que podía ser una atrofia espinal, se le tomó la biopsia, ¿no? de médula espinal y se detectó, ¿no? Que era una atrofia espinal tipo 1. Y el niño, bueno, luego necesitó este mismo mecanismo. Este es un prognasal para dar ventilación no invasiva por la naricita, ¿no? Entonces se le ponía presión, se le llama BiPAP, ¿no? Se le daba una presión a la inspiración y una presión a la expiración para ayudar a ventilar ese pulmoncito, ¿no? Y con ese sistema se le refirió a Lima porque el niñito se iba a Estados Unidos a probar algunas terapias experimentales. Pero es un niño que tuvo una atrofia espinal con debilidad en los músculos respiratorios y que requirió una ventilación no invasiva, ¿no? Algunos niños también van a presentar dificultad en la succión o en la deglución por la debilidad muscular y van a necesitar sonditas nasogástricas, ¿no?
No sé si con ustedes o con el grupo anterior o a algunos de ustedes les enseñé, había un niñito que teníamos en el hospital Yanaguara, ahora último, hace un mes, sí, un mes, más o menos, de repente mes y medio, que justo tenía una hipotonía de origen periférico. Y a este niñito pues lo teníamos con sonda nasogástrica, lo teníamos solamente con cánula nasal, ¿no? Porque no ventilaba bien para saturar por encima de 90, entonces se le ponía un poquito de oxígeno y su sonda nasogástrica para alimentarlo porque no deglutía, no succionaba por la debilidad muscular. Y era un niño hipotónico, lo ponías, le hacías la suspensión ventral y era una U invertida. Elevabas las extremidades y no había resistencia y la cabeza caía. Lo sujetabas, hacías la suspensión vertical, lo sujetabas de las axilitas y se te chorreaba el niño, ¿no? Entonces, era un niño con hipotonía de origen periférico y que necesitaba sondita, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de estos niños necesitan alimentarse por sonda, ¿no? Y bien, con eso hemos acabado el tema de hipotonía, de síndrome de niño hipotónico. Entonces, ¿cuáles son los highlights de este síndrome de niño hipotónico? Que hay que hacer la diferencia entre periférico y central. Se diferencia entre periférico y central por la debilidad muscular. Debilidad muscular en el periférico, sin debilidad muscular en el central, ¿no? Hay maniobras que nos van a ayudar para evaluar, sí, el signo de la U con la suspensión ventral, la suspensión vertical, la tracción de las extremidades, la postura del niño, el ángulo popliteo. Entonces, son maniobras que me van a ayudar en estos casos. Cuando hay alteración de asta anterior o del nervio periférico, voy a encontrar fasciculaciones. Ese es otro highlight que deben de tener en la cabecita, ¿no? Lo más frecuente de alteración de asta anterior es la atrofia espinal, ¿ya? Como causas importantes, pues tenemos la hipoxia, ¿no? Y algunas alteraciones genéticas, ¿no? Algunas aneuploidías, síndrome de Down, síndrome de Turner, Prader-Willi, síndrome de Noonan, ¿no? Entonces, pueden cursar esas alteraciones genéticas también con hipotonía, ¿no? Facies inexpresiva, típico de una miotonía distrófica familiar, ¿no? Facies inexpresiva, miotonía distrófica familiar. Y que los papás suelen tener también una facies similar, también inexpresiva, ¿ya? Entonces, miotonías familiares. Entonces, algunos highlights, o sea, cosas resaltantes de lo que acabamos de exponer. Y brevemente vamos a ver parálisis flácida. ¿Qué es la parálisis flácida? Es un síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida, ¿sí?, inmediata, es brusca, de fuerza muscular de las extremidades hasta la incapacidad, ¿no?, total para realizar movimientos voluntarios, ¿ya? Recuerden, parálisis tiene que ver con evaluación de fuerza muscular y eso es evaluación de la motilidad activa. Entonces, incapacidad de realizar movimientos voluntarios, incluyendo, aunque con menor frecuencia, debilidad de los músculos respiratorios y de la deglución, ¿no? Para decir que esta es una parálisis infantil flácida aguda, que ese es en realidad el tema, parálisis infantil flácida aguda, debe de cumplir los siguientes requisitos. Una, que debe ser de instalación aguda, menor de 5 días, o hiperaguda, algo rápido. Se instala en menos de 5 días. 2, que debe haber una disminución o pérdida de la fuerza y del tono muscular de una o más extremidades, que puede o no puede tener afectación de pares craneales, pero sí es importante que haya afectación de la fuerza muscular de una o más extremidades, que a veces también puede ir hasta el tronco, pero principalmente las extremidades. Y lo otro, para que sea infantil, que sea menor de 15 años. Entonces, con esas características, yo hago el diagnóstico de parálisis infantil flácida aguda. Instalación brusca en menos de 5 días, disminución o pérdida de fuerza muscular y tono muscular en extremidades y en niños menores de 5 años. Acá tengo las etiologías de parálisis flácida aguda. Antiguamente, el prototipo de parálisis flácida aguda era la poliomielitis, ¿no? Ahí resalto el poliovirus. Entonces, veía una parálisis flácida aguda, había que descartar poliomielitis. Actualmente, con la vacunación, esto es
ya está extinto prácticamente. Hay algunos países en los que todavía pueden tener polio, como por ejemplo Afganistán y Pakistán, ¿sí? En Afganistán y Pakistán aún tienen el virus de la polio tipo 1 y aún están viendo casos de parálisis flácida aguda infantil por poliomielitis, ¿no? Obviamente mucho menos que en la década de los 40, ¿no? En la que incluso un presidente estadounidense padeció de polio, ¿no? El, el presidente Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero actualmente cuando tú ves una parálisis flácida aguda infantil, en lo primero que piensas ya no es en polio, es en Guillain-Barré. En lo primero que piensas es en Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una parálisis flácida, ¿sí? Arrefléxica, ascendente, empieza en extremidades inferiores y va comprometiéndose hacia arriba. Primero piernas, luego muslos, luego cadera, músculos respiratorios, extremidades superiores, ¿no? Finalmente rostro, ¿no? Pero ya cuando compromete músculos respiratorios, pues necesita otras causas o otras medidas. Aquí en este circulito tengo otras causas, las neuritis traumáticas, miositis, mielitis, la mielitis transversa, por ejemplo, la fiebre del Nilo, el botulismo, el enterovirus, ¿no? Aparte de la polio, hay otros virus que también me pueden causar parálisis flácida aguda, que son los enterovirus, la miastenia gravis, algunas toxinas, como por ejemplo los órganos fosforados, también me causan una parálisis flácida aguda, los órganos fosforados. Por eso que me pueden hacer insuficiencia respiratoria. Bien, acá vamos a diferenciar en la parálisis flácida infantil aguda en dónde puede estar las alteraciones, ¿no? En médula espinal, por ejemplo, la etiología suele ser una mielitis transversa, un absceso epidural, ¿no? Suele haber también paraparesias, no solamente la parálisis, ¿no? Hay alteraciones en el esfínter, etcétera. Un líquido cefalorraquídeo suele ser normal o a veces con un poquito de celularidad. Cuando la alteración está en el asta anterior, como por ejemplo en la polimelitis, ¿no? O salvaje, o los casos que hubo hace en el 2012, si mal no recuerdo si fue en el 2012, ¿no? De polio asociado a la vacuna, enterovirus, etcétera, sí va a encontrar una celularidad aumentada, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, alteración a nivel de los nervios periféricos, ¿no? De tipo autoinmune, algunos enterovirus también, algunas toxinas, voy a tener una parálisis distal ascendente cuando son de nervios periféricos, y voy a tener una disociación, y eso es muy típico del Guillain-Barré, la disociación entre albúmina y la celularidad. Voy a tener proteínas elevadas, pero célula cero, ¿no? O sea, cuando tú tienes una meningitis, tienes las células elevadas y tienes las proteínas elevadas. Pero en el caso de un Guillain-Barré, por ejemplo, tú tienes albúmina elevada, pero célula cero. Esta disociación se suele encontrar a los 7 días de enfermedad, no al inicio, más o menos al 7º día de enfermedad, ¿no? Luego tenemos el botulismo, la miastenia, órganos fosforados, que les mencionaba, que es una alteración en la unión neuromuscular, en la placa mioneural, ¿no? Y las miositis o las dermatomiositis, que son enfermedades reumatológicas, las miositis también pueden ser producidas por virus, van a tener una CPK elevada y también me van a dar una parálisis flácida infantil aguda, ¿no? Por alteración en el músculo. Bien, les mencionaba lo del Guillain-Barré, ¿no? ¿Qué es? Es una enfermedad de amplio espectro, es una poliradiculoneuropatía inflamatoria aguda, adquirida, mediada inmunológicamente, ¿no? Por autoanticuerpos, ¿no? Y que suelen ser desencadenadas probablemente por una infección previa. El germen más frecuente asociado a Guillain-Barré ha sido Campylobacter, ¿ya? Entonces, el germen asociado a Guillain-Barré con mayor frecuencia, no es el único, ¿eh? Pero el que se ha asociado con mayor frecuencia a Guillain-Barré es el Campylobacter. Es más, esta no es pregunta de examen para ustedes, pero ha sido pregunta de examen de residencia, ¿ya? Entonces, todos ustedes van a querer hacer residencia. También ha sido pregunta de examen de NAN, ¿ya? Germen asociado a Guillain-Barré con mayor frecuencia y te ponen una serie de alternativas, es Campylobacter.
¿Qué es lo que sucede? Hay una desmielinización, ¿no? de la axona, ¿no? Y eso es lo que causa la dificultad de la conducción neuronal y por lo tanto la parálisis infantil flácida, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas voy a tener en el Guillain-Barré? Pues va a haber paresia, parálisis ascendente, arreflexia, ¿ya? O sea, puede ser paresia, solo disminución de la fuerza, o parálisis, que es ascendente. Va a haber arreflexia. Puede o no puede haber ataxia, no siempre hay ataxia. En la variedad de Fisher-Miller sí voy a tener ataxia, pero en las otras variedades de Guillain-Barré no. Síntomas sensitivos, podría haber, como también no podría haber. Síntomas autonómicos, también podría haber, sobre todo en la variedad de Fisher-Miller, en la otra forma de Guillain-Barré no lo hay, ¿no? Y puede haber diversas formas de presentación y diversas formas de severidad, desde casos leves que no van a requerir apoyo ventilatorio hasta casos severos que van a estar el paciente ventilado 1 o 2 semanas hasta que el cuadro se autolimite, ¿no? Suelen tener una evolución en general monofásica. ¿A qué se refiere monofásica? Que no va a haber una recurrencia, ¿no? No va a haber una recurrencia. No es como, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que puede tener una evolución difásica. ¿Por qué? Porque tú tienes la fiebre, el malestar, el compromiso respiratorio, ¿no? Que te dura 5, 7 días, 10 días a lo mucho. Mejoras, ¿no? Mejoras. Entonces, la curvita de la enfermedad va bajando, ¿no? 2, 3 semanas después, empiezas a presentar un rash maculopapular generalizado, mucho malestar, hasta fiebre incluso te puede volver a aparecer, ¿no? Haces miocarditis, ¿no? Haces una inflamación multisistémica, ¿no? 2, 3 semanas después. Esa es una enfermedad difásica, por ejemplo. No, el Guillain-Barré es monofásico. Te dio, te pusiste mal, hasta donde llegaste, hasta ventilación mecánica, o de repente no llegaste a ventilación mecánica, luego empieza a disminuir los síntomas y no vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, eso se refiere con evolución monofásica. ¿Cuándo yo debo de dudar del diagnóstico de Guillain-Barré? Y esto es importante. Si bien les dije, cuando ustedes se enfrentan a una parálisis infantil flácida, actualmente, ya no piensan en poliomielitis, sino en Guillain-Barré, ¿sí? Entonces yo pienso en Guillain-Barré, pero debo de dudar del diagnóstico cuando hay presencia de un nivel sensitivo, o sea, hay compromiso sensitivo, marcada o persistencia de asimetría. El Guillain-Barré es simétrico. Lado derecho y lado izquierdo tienen la misma disminución de la fuerza, ¿no? Cuando es asimétrico más un lado que el otro, dude. Cuando hay disfunción de esfínteres, ¿no? Entonces, el Guillain-Barré no me afecta esfínteres, otras enfermedades sí. Cuando en el recuento de células en líquido cefalorraquídeo yo tengo más de 50 células por milímetro cúbico. Recuerden que había una disociación albúmino-citológica. Albúmina, o sea, proteínas elevadas y célula cero. Pero si yo tengo celularidad aumentada, más de 50, duden del diagnóstico de Guillain-Barré. Y bien, les presento un caso clínico para terminar. Este niño es un niño, valga la redundancia, de 8 años, ¿no? Que estaba previamente sano, dato importante, previamente sano, con un cuadro de dolor abdominal con irradiación lumbar, y luego se asocia debilidad ascendente de extremidades inferiores. No hay fiebre. No hay antecedente de infección reciente. ¿Ya? Al ingreso hay debilidad muscular, parestesias, dolor en extremidades inferiores y alteración en la sensación vesical. Glasgow 15, pares craneales normales, fuerza simétrica, disminuida en extremidades superiores, 4/5, y con fuerza 2/5 en extremidades inferiores. Babinski positivo, hiporreflexia, rotuliana y aquiliana. No se consiguió evocar reflejo cutáneo abdominal ni reflejo cremastérico, estaban ausentes. No presentaba tremores, dismetría ni ataxia troncal, ¿no? Ahí al ladito les pongo las causas de parálisis flácida aguda. Les dejo unos segunditos para que ustedes reflexionen en el caso clínico y cada uno haga en su cabecita la idea de qué diagnóstico puede ser. ¿Cuáles de esos diagnósticos diferenciales que rodean
al circulito de PFA, o sea, de parálisis flácida aguda, ¿cuál de esos diagnósticos diferenciales puede ser el caso? A ver, unos segunditos, los dejo. Bien, ya cada uno de ustedes se ha hecho una idea en la cabecita y vamos a ver algunos otros datos más. Se le hace un líquido cefalorraquídeo, tengo hematíes, 10 por milímetro cúbico, leucocitos 0, proteínas elevadas, 281, glucosa en 61, un hemograma normal, una CPK normal, ¿no? Ya para que se vayan haciendo una idea. Entonces, lo que les decía que es un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, ¿encajaría en un síndrome de Guillain-Barré? Pues sí, hay una disociación albúmino-citológica, es una parálisis ascendente, ¿no? No tiene reflejos o están disminuidos estos reflejos. Pero hay cositas que nos hacen dudar del diagnóstico y que yo les puse, ¿no? Rasgos dudosos para el diagnóstico de Guillain-Barré. Nivel sensitivo, asimetría que no la tiene, disfunción esfinteriana, ¿no? Y acá hay alteraciones en la sensación vesical, por ejemplo, las parestesias y el dolor en extremidades inferiores es lo que no encajaría con Guillain-Barré, pero todo lo demás sí encaja, todo lo demás encaja en Guillain-Barré. Es una debilidad ¿no? de extremidades en forma ascendente, no hay fiebre, ¿no? Y ausencia de reflejos. Y otra cosa que no encaja en Guillain-Barré es que no hay antecedente de una infección reciente. Guillain-Barré suele presentarse, suele tener el antecedente de que 2 o 3 semanas antes el niño tuvo algún tipo de infección, ¿no? Sea estomacal, sea respiratoria, ¿no? Recuerden que se asocia a Campylobacter, ¿no? O sea, puede haber estado la semana anterior o hace 2 semanas con un cuadro diarreico, por ejemplo, ¿no? Entonces nos haría pensar en Guillain-Barré. Sin embargo, obviamente, ante este caso, lo primero que vas a pensar es Guillain-Barré, ¿no? Entonces, pero hay otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Que puede ser una compresión del canal medular, una mielitis transversa, botulismo podría ser, una ataxia cerebelosa, ¿no? Se le toma por estos rasgos dudosos que les he mencionado, por el compromiso sensitivo, por el dolor en extremidades, por la alteración en la sensación vesical, la falta de antecedente de infección reciente, ¿no? A pesar que parecería ser un Guillain-Barré, se le toma una resonancia a este niño y ¿qué es lo que se le encuentra? Que tiene una compresión del canal medular por un ependimoma, ¿no? Ependimoma versus glioma, cualquiera de los dos ya eso con la biopsia se va a saber cuál es la estirpe de ese tumor. Entonces, este caso, que parecía ser un Guillain-Barré, resultó ser una compresión de canal medular por una tumoración, por una neoplasia, ¿no? Entonces, lección aprendida. Bien, chicos, si es que hasta, bueno, ya hemos terminado. Agradezco la presencia de, ¿cuántos han venido? A ver, son 9 participantes. Bien, agradezco la presencia de los 9. Y si tienen alguna pregunta, háganla ahora o callen para siempre.